Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un agrado poder compartir un nuevo momento, un nuevo episodio de este estudio bíblico. Hoy día hablaremos de la fe en Dios, de la fe que tenemos que tener para poder estar más cerca de Dios. Esta fe es la que nos blinda el espíritu, el alma, y la que nos tiene puesta la armadura de Dios. Gracias a la fe estamos protegidos, y lo podemos ver en esta palabra. Marcos capítulo 11 versículo 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hay que creer cada vez que nosotros pedimos en oración que se va a cumplir, que está ahí, al alcance de nuestras manos, que está en nuestras manos, pero con fe, no dudando, no titubeando, porque el Señor, si no ponemos nuestro corazón al 100%, no nos oirá. Nuestro corazón tiene que estar totalmente conectado con Dios, y esa es la conexión que tenemos que lograr día a día, ir aprendiendo en la reflexión de la oración. También lo podemos ver en esta palabra, Efesios capítulo 3 versículos 16 al 17. Le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, la fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones, y que pido que arraigados y cimentados en amor. Es importante que por medio del Espíritu logramos crear riquezas. Los tesoros del mundo serán pasajeros, pero las riquezas en el cielo serán para siempre. Es ahí la diferencia, que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo podamos tener la salvación eterna en los cielos. El Señor Jesucristo viene pronto y estamos a un paso de poder esperarlos. Y por eso necesitamos que la fe habite en nuestros corazones y en amor. La fe y el amor tienen que ir de la mano para poder crear un lazo único con Dios, puro, santo. Eso nos limpiará de todo espíritu maligno que nos esté acechando. También lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía que Dios nos da cada vez que nosotros ponemos el corazón en una oración. Cuando a alguien tenemos enfermo, nosotros pedimos con todo nuestro corazón y todos podemos hacerlo. Todos somos hijos de Dios. No es necesario que unos sean más cristianos que otros, o se hayan convertido o se hayan vuelto a Dios. Lo único que hay que tener una buena relación con Dios, dejar de pecar y empezar a creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él está pronto a venir hacia nosotros. También no podemos ver la fe, no es algo que se pueda, no es algo tangible, pero sí la fe puede mover montañas si fuese necesario, dependiendo de la fe. Pero como hoy en día la fe es muy escasa para algunos porque piensan que es una fantasía, Dios es verdadero. Yo, cuando pedí que me sacara de todos los vicios, el Señor me lo concedió. Y es ahí donde me di cuenta que la fe en Dios es verdadera. Cuando yo era católico, hoy en día ya no creo en esa religión, pero cuando yo era católico, le rezaba a alguna figura, nunca Dios me escuchó. Hasta mi madre, que tenía mucha fe en Dios, que descansa en paz, que está en el cielo, ella
creía mucho en Dios, pero era católica y le rezaba a los santos y también, y Dios no la escuchó cuando ella se enfermó. Y ahí me di cuenta que no es el camino, porque Dios es un Dios vivo, está en el cielo, y Él no necesitamos rezarle a una figura. Dejemos de vivir engañados, porque es muy fácil que nos engañen. Dios está en todos lados, el Espíritu Santo está en todos lados, basta que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre. O también, si usted quiere estar en soledad, puede conversar con Dios. Dios va a estar presente, siempre que su corazón sea sincero y no se burle de Él. Dios va a estar con usted. También lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vivimos por fe, no por vista. Estamos acostumbrados a ver para creer. Ese dicho no es verdadero, porque todo lo que lo rodea, tenemos un Dios de lo imposible. Todo lo que nos rodea, puede ser que veo un árbol, ese árbol lo estoy viendo porque lo puedo tocar, creo en Él. Pero la fe en Dios va más allá. Recuerden que nosotros somos hijos de un Dios que cumple lo imposible, que para Dios nada es imposible. Vaya usted a ver que Dios creó al bebé que ahora es su hijo, a su nieto. ¿Y eso cómo lo creó? De lo imposible. A nosotros lo creó del polvo, de lo imposible. Entonces tenemos que dejar de ser tan incrédulos y empezar a confiar en Dios. Los tiempos se están agotando. Necesitamos que la gente, Dios quiere que todos sus hijos se arrepientan y vuelvan a Él. Y que tengan fe, que crean en Él, que Él los va a salvar, que hay un futuro mejor. Después de esta vida, este mundo es pasajero, se va a destruir. Pero allá arriba tenemos un lugar, una mesa donde vamos a estar, todos tenemos un nombre. Lo único que lo estamos desperdiciando al hacer lo incorrecto. También lo podemos ver en Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vienen tiempos difíciles y la esperanza en Dios sellará tu casa, te pondrá un sello a ti y a tu familia. La fe en Dios te cuidará en los momentos más difíciles cuando vengan, cuando sucedan catástrofes. Momentos difíciles que están escritos en la Biblia, que ya se están cumpliendo los tiempos. Y es ahí donde la protección a los tuyos, por favor, de todo corazón y con mucha humildad te lo pido. Ten fe en Dios. La esperanza está puesta en las manos de Dios, de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo. Y Él quiere que tú estés ahí. Él quiere que tú tengas un lugar. También lo podemos ver en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Porque con fe se pide, y el que duda será tambaleado. La fe tiene que ser contundente. La fe tiene que vencer todo el miedo. Si tú tienes fe, el miedo lo derrotas. El miedo te lo infunde el enemigo. Que Dios lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. El miedo es vencido cuando tienes fe. La duda es vencida cuando tú tienes fe. Por eso Jesucristo, cuando estaba en la barca con los discípulos y había una tormenta y Él estaba durmiendo y los discípulos asustados porque se iban a ahogar, y el Señor Jesucristo se despertó y dijo: ¿por qué tienen tan poca fe? Nosotros debemos vivir en la paz del Señor. El Señor nos entrega una paz inmensa, que existen muchos peligros allá afuera en la calle,
Pero si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu guía, el Señor te protegerá, te desviará de todo el mal, aunque exista en la calle, y estarás protegido, tú y los tuyos, si tú te mantienes en oración, porque esto es de todos los días, en oración, conversar con el Padre. El Padre lo único que quiere es que nosotros estemos en plena conversación con Él, mantengamos una relación de padre e hijo. Recuerden que tenemos que tener una relación tanto con nuestros padres de la tierra que nos engendraron como nuestro creador del cielo. Una relación genuina, una relación hermosa, donde como tú visitas a tus padres acá, los que te progenitaron, también tienes que tener una relación con tu Padre Celestial. También lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. El Señor recompensa a quien lo busca. Él existe, queridos hermanos y hermanas. Él existe. Él está contigo en los momentos difíciles. Él puede sanar. El Señor Jesucristo puede sanar a algún familiar tuyo que esté enfermo en el hospital. Yo he orado por personas y se han sanado. Por personas, familiares de amigos. Si tú quieres contribuir con tus amigos, ora. Tú también tienes el poder. Empieza a plasmarte del Espíritu Santo, querido hermano y hermana, para que el poder de Dios te empiece a inundar en tu corazón y tengas una vida más tranquila, una vida más linda. Aunque existirán pruebas, pero a medida que tú vayas aprendiendo de la palabra, las pruebas ya no serán como son hoy en día quizás, porque las pruebas vienen para nosotros disciplinarnos. Como nuestro Padre nos disciplina acá en la tierra, el Padre Celestial nos disciplina de cierta forma para que nosotros aprendamos. Nunca nos va a dar una prueba que no la podamos pasar. También lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Creer se verá la gloria de Dios allá en los cielos. Existe un paraíso, un lugar hermoso, donde hay jardines, el jardín del Edén, donde nunca más tendrás que sufrir, pasar necesidades, hambre, pena, sufrimiento en tu corazón, depresión. Allá no existirá nada de eso. Pero hay que alejarse del pecado. El pecado te va a llevar a la muerte. El pecado es un engaño del enemigo que te quiere ver vencido. Él quiere robarle cada día un alma a nuestro Señor. Por eso Él se ensaña en meterte cosas del mundo, música vana, cualquier cosa, meterte en hechicería, creer en tarot, creer en distintas cosas que no tienen sentido. Yo cuando fui a visitar eso, quedé más lleno de malos espíritus. Una vez tuve una maldición que me enviaron. Me fue mal en la vida. Empecé a perder cosas de las que había logrado. Y gracias a una hermana cristiana que me ungió, pude volver a ser feliz. Pude volver a tirar para arriba. Me empezó a ir bien. No tenía trabajo y encontré trabajo gracias a eso. Y yo pensando que la solución estaba en las cartas, en los hechiceros, estaba en distintos lados, y no es así, queridos hermanos y hermanas. De todo corazón se los digo, porque yo lo viví. Y eso me quedó en la mente, marcado, porque el único que me pudo limpiar de las drogas es el Señor. El único que me pudo sacar del alcoholismo es el Señor. El que me quitó el cigarro es el Señor. Pero también dependió de mí, que yo empecé a leer la palabra,
Empecé a buscar porque no quise más ser vencido por el enemigo. Aunque en el proceso igual recaí, no se lo miento, hermano. Pero ahí me hice fuerte. Padre, perdóname, le dije. Y me levanté y seguí. También lo podemos ver en Marcos capítulo 9, versículo 23. Como que si puedo, para que el que cree todo es posible. Como que si puedo, para que el que cree todo es posible, amigos, hermanos y hermanas, todo es posible porque creer en Dios es el Dios eterno, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, del universo. No creamos en las estrellas, no creamos en el sol, en la luna, en el Dios de allá, en el de acá. Hay un solo Dios y está arriba, es el creador. Lo único que Él quiere es que nosotros le demos su lugar. Nosotros pensando en la fantasía de allá, en la fantasía de acá. A mí igual me pasó, queridos hermanos y hermanas. Pero existe un solo Dios, el eterno, Yahweh, como le dijo a Moisés, que significa yo soy. Es nuestro Dios. Y Él es el único que tiene el poder de todo. Las llaves de la vida y de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y lamentablemente, si no crees a tiempo antes de que se acaben los minutos y llegue el juicio y suene la séptima trompeta, será tarde, queridos hermanas y hermanos. Sobre todo quiero hacer un llamado de atención a los más incrédulos, que vuelvan a creer en Dios, que existe, que es un Dios de verdad, que es un Dios que te va a ayudar. Si te está yendo mal en el trabajo, Él te va a ayudar. Si no tienes trabajo, te va a ayudar. Si tienes un familiar enfermo, te lo va a sanar. Pídele con fe que te demuestre que existe, que es un Dios eterno. Pero apártate de los malos caminos, arrepiéntete y pídele perdón. Y empieza a orar bien, empieza a agradar a Dios. Es como cuando tú agradas a alguien, la misma relación, porque somos semejanza, somos hechos a la semejanza de Dios. Como cuando tú agradas a alguien, también tienes que tener la misma consideración con tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial se siente, le duele en el corazón cuando tú le haces un desaire, lo ninguneas, no le prestas atención, no confías en Él. Es como tu madre cuando te reta, hijo, ¿por qué estás así? O tu padre, o tu hermano, o tu amigo, ¿por qué no confías en mí? Es lo mismo, amigos, queridos hermanos y hermanas. Hay que tener fe en Dios. ¿Por qué andamos pagando por las cartas por allá? Si la fe en Dios es gratis. Lo único que nos exige ser bueno, ser Dios. Lo único que nos exige Dios, que seamos buenos y que seamos generosos con los pobres. A lo que podamos dar. El Señor no te obliga a nada. No te obliga a darle todo tu sueldo a alguien. Pero si ve a alguien que tiene hambre, regálale un pancito, una galleta o un agua, o dale agua de la llave a alguien que te pida. No cuesta nada, queridos hermanos y hermanas. Así empezamos a agradar al Señor. También lo vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba de la fe produce mucha constancia. Porque mientras más tú tienes fe, quizás lleguen pruebas más difíciles. O quizás lleguen distintas pruebas para probar tu fe. Pero no debe de caer. No debemos culpar a Dios de lo que nos pasa. Así que no debemos refugiarnos en Él. Señor, tengo esto, ayúdame, porque Él quiere, te prueba para que tú digas, ¿qué hago? ¿Qué debes hacer, queridos hermanos y hermanos? Al confiar en Dios, buscarlo, decirle, Señor, ayúdame. Cuando te pasa algo, el Señor quiere que tú vayas y le digas,
Señor, necesito de ti, ayúdame, por favor. Tengo un problema, tengo una complicación. Eso quiere el Señor, no que diga, a ver qué hago y pensar en distintas opciones, no. La primera, la segunda, la tercera, la quinta opción, Dios. No existe otra opción para cualquier dificultad en tu vida, querido hermano y hermana, y verás cómo la vida te va a cambiar. Querido hermano, dejen de ser incrédulos, dejen de creer en el diablo, le creen al que los quiere matar y no le creen al que los quiere salvar. Tengamos fe, porque la fe no cuesta nada, solo poner la confianza, el corazón y listo, resuelto, problema resuelto. No tiene nada de malo. ¿Qué más vamos a perder? Vamos más a perder si nos confiamos en el enemigo, porque él nos va a tender una trampa. A lo mejor te va a dar algo, te va a dar cualquier cosa, pero te va a tender una trampa y te va a hacer caer, te las va a cobrar. Quizás te va a dar cosas 1 año, 2 años, 3 años, pero después te va a cobrar lo que te dio. Y todo es una trampa, porque todo en este mundo es pasajero. En este mundo hecho de traición por el primer traidor, el enemigo. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Él es el primer traidor y contamina a todos para que todos sean unos traidores y se maten unos a otros, o se traicionen, o se hagan daño. No caigamos en esas trampas, queridos hermanos y hermanos. También, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 9, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él. Y el que se alegra con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Ustedes lo aman. Nosotros nos amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque nos demostró en los momentos difíciles. Nosotros dejamos de ser ciegos los que nos convertimos a Dios. Dejamos y nos destapamos la oreja y empezamos a escuchar la palabra. La palabra es vida para tu oído, es sanidad para tu cuerpo, es desintoxicación. Si estás lleno de droga en tu cuerpo, en tu sangre, y te empiezas a sanar lentamente, no es chispear los dedos y que te salen, no, es un proceso, es una guerra, una batalla contra el enemigo. Y esa batalla se pone buena cuando tú dices, ya no me voy a dejar vencer más, estoy aburrido, estoy cansado, estoy agobiado, no quiero ser más un perdedor ante el enemigo, hoy me levanto en victoria con el Señor Jesucristo, porque me aburrí de perder. Y ahí es donde empieza a cambiar la mentalidad, el corazón, porque el enemigo te tiende trampa y te quiere ver derrotado, hundido, amigo. Y si te va mal es porque el enemigo te está acechando. Reúnete con gente cristiana, ve a la iglesia a incrementar tu fe, a aprender cómo se trabaja la fe. Si quieren, búsquenme a mí también, lo invito a la iglesia. También lo podemos ver en Mateo, capítulo 21, versículo 22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. En Juan, capítulo 11, 25 al 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El Señor Jesucristo nos está prometiendo. Este libro, la Biblia, la Santa Biblia, nos muestra la verdad. Es el libro de la verdad absoluta. Todo lo que te cuentan a la vuelta de esquina puede ser mentira, quizás, si no se basa en la Biblia. Porque la Biblia es la verdad, queridos hermanos y hermanas. Yo me di cuenta. La estudié desde inicio a fin y la medito todos los días, siendo que no me gustaba leer.
cuando iba en el colegio. Hoy en día me encanta leer la Biblia y meditarla, sus pasajes, sus reflexiones, las reflexiones de otros hermanos. Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo es vida para nuestros órganos, nuestro cuerpo, nuestro sentido. Nos lleva a otros, nos teletransporta hacia donde no hay tristeza, aunque sea un difícil camino, aunque no tengamos los mejores lujos, aunque a veces la billetera no cunda, pero siempre no nos faltará, porque el Señor dice: ¿por qué te preocupas tanto si le doy de comer a todos los animales, a todas las aves, todos los días? Y tú, que eres el rey de todos los seres vivientes, por el ser humano lo digo, ¿no te voy a alimentar a ti? Siempre habrá alguien generoso que te llegue, porque Dios está contigo. Pero no nos alejemos, no nos contaminemos con drogas, no nos contaminemos con alcohol, no nos contaminemos con vicios que nos alejan de Dios. También en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El mundo, hermanos y hermanas, va a ser vencido, porque el mundo lo gobierna el enemigo. Aunque nosotros, los hermanos cristianos, estamos aquí combatiendo las intenciones del enemigo para desviar a todas las ovejitas, a todos los hijos de Dios. El enemigo lo único que quiere es que tú te pierdas, no encuentres salida, meterte en un laberinto donde jamás salgas. Pero la palabra de Dios es verdad, es luz para tu camino. Y es donde acá la promesa de nuestro Señor Jesucristo se pone presente. Debemos cumplir con los objetivos de Dios, debemos tener fe. También lo podemos ver en Romanos capítulo 14, versículo 1. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Para todos los hermanos que tienen más fe, si alguien está perdido en fe o está deficiente en fe, o tiene poca fe o no tiene nada, no discutamos con él, hermanos. Saquémoslo de ese hoyo. Digámosle que se puede, que este es el camino. Escuchémoslo si necesita decir algo. Si él tiene algo que refutar o decir o debatir, escuchémoslo. Pero nosotros seamos conscientes, respondámosle con amor, con verdad, con fe. Que el camino, digámosle que el camino de la fe es un camino justo, que nos acerca a Dios, que la fe en Dios es la vitamina que nos hace falta día a día. La fe en Dios es nuestro oxígeno, y que la batalla contra el enemigo se vence con fe. Es nuestra armadura la fe, nuestra armadura, porque nos transformamos en guerreros, pero no guerreamos con violencia, no guerreamos con ira, como quiere que el enemigo, sino con amor, con bondad, con paz, con una palabra que sea una espada, pero de la verdad, de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que nosotros entremos en batalla, en golpes, en agresiones, sino que con la palabra orientar. El único que termina dañado es el enemigo, porque arranca, se ahuyenta al escuchar la palabra de Dios. Lo expulsamos en el nombre del Señor Jesucristo. También en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Son valores increíbles cuando uno lo empieza a vivir. Nosotros, cuando
Yo cuando estaba perdido en el mundo, en la oscuridad, cuando vivía días terribles de sufrimiento, de angustia, cuando salí de eso, me di cuenta de que nunca en mi vida había vivido días más maravillosos que estar rodeado de la palabra de Dios. Que las cosas nunca me había dado cuenta que las cosas eran tan hermosas, que resultaban tan bien al estar al lado de Dios. El Señor te brinda una protección, una calidad cada vez que tú empiezas a aprender, y Él te tiene que corregir cada vez menos. Empieza a la vida a darte un sabor increíble, como el mejor plato gourmet. Las cosas te empiezan a resultar increíbles, aunque igual existen pequeñas cosas, pruebas mínimas. Pero no te desesperes, querido hermano y hermana, porque si no sucede hoy, sucederá mañana. Pero con fe, tengamos fe, que se va a revertir. Y créanme que me ha pasado muchas veces. Tengo un día complicado, pero le pongo corazón, le pongo fe, y al otro día es un día totalmente relajado, y aparte me siento victorioso, porque revertí un día complicado, pero con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Y ahí es donde se marca la diferencia. También lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos la capacidad de estar firmes como una torre, que nadie pueda menearnos. La palabra de Dios, la fe nos da valentía, nos quita el miedo, nos quita todos los temores, todas las confusiones. Vivir en la paz de Dios es automáticamente volverse valiente. Si tu amigo, hermano, hermana, estás sufriendo por un momento de inseguridad, por un momento donde no sabes qué hacer, un momento de incertidumbre, un momento donde hay una confusión tremenda, con la fe puesta en Dios, pero una fe que no se torza con nada, una fe contundente, una fe gigante, de acero, y que sea gigante, una roca firme, un castillo de fe. Verán cómo las cosas no son tan terribles, y las cosas son más suaves, porque cada vez que tenemos fe en Dios, Señor nos presta protección y nos ayuda. También lo podemos ver en Marcos, capítulo 10, versículo 52. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros, y esos milagros aún siguen sucediendo para la persona que tiene fe. Aunque Él hoy en día no esté físicamente, no necesariamente quiere decir que no puedan suceder los milagros, porque Él está con nosotros. Tú no estás solo, amigo, hermano y hermana. Tú no estás solo. Tú tienes el respaldo del Señor, porque el Señor está contigo en cualquier momento difícil, siempre y cuando tú tengas la fe y no le des la espalda al Señor, porque Él está contigo. Él quiere ayudarte. Tú déjate ser ayudado por nuestro Señor. Únete a Él, vuelve. Entiende que la única forma de que estemos bien y nos vaya bien en la vida es al lado de nuestro Señor Jesucristo. Con toda humildad y respeto se los digo, queridos hermanos y hermanas. También lo podemos ver en 1 Corintios, versículo 13, capítulo 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas,
pero me falta el amor, no soy nada. Lo más importante, la fe y el amor. Porque si nosotros no podemos tener amor por el resto, amor hacia uno mismo, no dañarnos, no hacernos cosas que le falten el respeto a Dios. Si nosotros no podemos entregar amor a otros, a los seres vivos, a animales, a mascotas, si vemos a algún perrito por ahí, darle agüita, una comida, eso es una demostración de amor. O ser generoso con alguien que esté pasándolo mal, regalar una moneda, quizá un billetito, lo que pueda, lo que tenga, una ropa. Eso es entregar amor. Y también tratarse bien entre pareja, entre hijos, entre familias. Empezar a darnos cuenta si nos equivocamos, pedir disculpas, perdón. Eso es amor. Eso es entregar amor. Decir, lo siento, me equivoqué en esta palabra, discúlpame, no te voy a insultar más. Hacer un compromiso y empezar a alejarnos de los malos comportamientos. También en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Porque el Señor Jesucristo nos da la bendición, de tener un día en prosperidad, un día que nos puedan resultar las cosas, un día que te pueda ir mejor en el trabajo, si tú eres alguien que se la busca a diario. El Señor Jesucristo te aleja de los malos caminos, te aleja de la despilfarra de dinero. No crean que la lujuria ni los lujos de este mundo son buenos. Hay cosas que están llenas de brujería y cosas malas para dañarlo espiritualmente, debilitar su fe, debilitar su conexión con Dios. Y es necesario empezar a despertar la vista espiritual, porque todo se basa en Dios o en el enemigo, en el diablo que te quiere destruido. Si no estás cerca de Dios, vas a estar cerca del enemigo. El dinero, afanarse con el dinero, no es muy bueno tampoco, porque el dinero es del enemigo. Tener lo justo, luchar para el día a día, luchar por tus pequeñas cositas que quieras tener, pero no más, porque demasiado es darle el gusto al enemigo. También lo podemos ver en Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se lo perdonará. El Señor solo quiere perdonarnos nuestros pecados. Basta ya de que nosotros queramos tener la iniciativa de decir, Señor, me arrepiento, discúlpame, pero de corazón, un mensaje sincero. Y el Señor te sanará de cualquier cosa. Solo tienes que tener fe. La fe tiene que ser inamovible. No debe haber otra opción más que la fe y la fe. La fe y el amor. La fe y el amor de la mano. En todo. Y todo será posible en tu vida, hermano y hermana. Yo lo he logrado así. Se lo digo de todo corazón y con la mayor sinceridad. También en Salmo 119, versículo 30. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios.
En Romanos, capítulo 10, ¿por qué con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo? Por nuestras palabras seremos juzgados, dice el Señor. Por nuestras palabras seremos evaluados ante Dios cuando llegue el día del juicio. Es por eso que nosotros debemos empezar a mejorar nuestros hábitos de vocabulario, nuestra forma de decir las cosas. A veces nacemos en un lugar donde el barrio, el entorno, hablan mal, pero cada vez que vayamos madurando en la palabra de Dios, haciendo madurar el espíritu, podemos madurar como adultos, como personas, pero es necesario que también empecemos a madurar en la espiritualidad. Eso nos hará tener un mejor desplante y a darnos cuenta de que estamos hablando quizás cosas que no debemos hablar, quizás los modismos de la juventud. Siempre nos plasmamos de algo, pero no dejemos que lo negativo nos corrompa. En algún día que llegue ese día, ojalá no sea antes del juicio, y evaluemos y digamos, de esta forma me estoy refiriendo mal, mejor voy a cambiar esta opción. A veces el barrio nos cría de alguna forma, pero nosotros debemos empezar a meditar nuestras cosas por el bien de todos. También en Hebreos capítulo 11, versículo 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Abraham, el padre de todas las naciones. Abraham fue un señor con su esposa Sara, que él no podía tener hijos, y a la edad de 80 y tantos años con su esposa, el Señor le concedió tener hijos. Imagínense, la fe del Señor, y él nunca dudó, porque el Señor le había prometido. Si, hermanos y hermanas, con todo respeto, si tú te acercas a Dios y quieres tener un hijo, quieres tener un bebé, confía en el Señor, pon todo tu corazón, pero a lo mejor no llega ahora, pero llegará en un futuro. Ellos tuvieron que esperar hasta los 80 y tantos años, 90 y tantos, Abraham y Sara, y el Señor les concedió un hijo, y fueron muy felices, pero nunca perdieron la fe. Dependiendo de tu prueba, tu fe tiene que reforzarse, porque a veces son lecciones que nosotros tenemos que pasar, que nos pone el Padre para probar nuestra fe. También en Romanos capítulo 1, versículo 17, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios, el justo vivirá por la fe, es lo que nos indica el Señor. La fe es vida, y la justicia igual cuando van de la mano, y el amor. Es necesario que nosotros empecemos a evaluar la fe, la justicia que tenemos, cómo nos comportamos. El Señor quiere que nos comportemos dentro de su rectitud, de su justicia. Y eso no implica que nos dejemos de reír o alegrarnos. No, al contrario, más gozo habrá, más risa, más vida. Podrás ver a tu ser querido más tiempo. También en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 27, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. El Señor, cuando entra en tu corazón y tú pones la fe en Él,
El Señor te considera, Dios te considera como un hijo de Dios. Y te empieza a tratar como un hijo consentido, que te empieza a proteger y a tratar mejor. Yo lo he vivido, queridos hermanos y hermanas. Se lo digo de todo corazón. Porque tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Dios dio a su Hijo para limpiar nuestros pecados, para darnos la opción a la vida eterna, para que el pecado ya no más lo llevara a la muerte y a la condenación. El Señor murió por nosotros para que nosotros tuviéramos un renacer, una vida eterna, una vida hermosa, que no sufriéramos más y pudiéramos compartir el paraíso con Padre Celestial, con nuestro Dios. Y por eso es importante, señores, adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es muy importante. También en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora pues, permanecen en estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Señores, hermanos y hermanas, el amor es la clave de estar bien con Dios. El Señor nos evaluará para el momento del juicio. Que nosotros tengamos fe, que tengamos amor, que nos hayamos arrepentido y que pidamos perdón. Y que nos comportemos bien, ordenadamente, no en el pecado. También en Santiago, capítulo 2, versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Debemos trabajar en cosas para hacer gestiones, ayudar a otros, porque no basta en tener fe solamente en Dios y vivir solo, aislado del mundo. Debemos acercarnos al Señor, empezar a cada vez es un proceso, y después ayudar a otros a salir de la oscuridad. Tomarnos en serio nuestra relación con el Padre y empezar a adoptar una identidad de cristiano, de verdad, sin que te dé vergüenza, sin que te dé nada, temor. Ayudar no te debe dar temor, te debe dar más vergüenza perjudicar a otro, burlarte. Eso no está bien, queridos hermanos y hermanas, de todo corazón se lo digo. En Mateo, capítulo 17, versículo 20, por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Sería tan sencillo como decirle, trasládate para allá, o trasládate para acá, o ese problema que tienes, resuélvete. O Señor, ayúdame a resolverlo. Padre Santo bendito, tú que reinas, ayúdame a resolver mis problemas, ayúdame a solucionar mis dificultades. Y el Señor lo concederá. Yo doy testimonio de eso. También en Romanos capítulo 10, versículo 11. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Todo el que confíe en el Señor no será jamás defraudado. Todas estas promesas están vigentes ante nosotros para que lo ocupemos en nuestro beneficio. Es necesario que nosotros pongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, y se hará realidad. Que dejemos de tener esos pensamientos feos, de siempre criticar todo, evaluar todo, y empezar a creer. También en Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús, así tu familia y tú
serán salvos, le contestaron. Imagínense, tú, hombre de la casa, que trabajas, que sudas día a día por tu familia, que lleva el sustento a tu hogar, que te bendice Dios para que tengas un trabajo. Sobre todo a ti, o a ti, madre soltera, o a ti, querida abuelita, que te haces cargo de tus nietos, o abuelito, o tío, o tía, que tiene un gran corazón. Cree en el Señor Jesús, y así tu familia y tú estarán salvos, a pesar de las calamidades o del juicio que se venga. El Señor estará contigo y pondrá un sello de protección en tu hogar. También en Marcos, capítulo 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. No esperemos la condenación, hermanos. No esperemos el castigo. No esperemos que lleguen esos días de tragedia terrible, como lo que dice, está escrito en la Biblia, en el Apocalipsis. Refugiémonos en el Señor antes de que sea tarde. También en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es necesario que empezamos a abrir nuestro oído y a escuchar lo que realmente tiene sentido, lo que realmente nos va a ayudar, nos va a edificar de aquí al futuro. Dejemos de prestarle atención a lo que nos está distanciando de Dios. Dejemos de crear una pared entre Dios y nosotros. Empecemos a escuchar, a interactuar, a escuchar los llamados de Dios a través de las pruebas que nos manda, a detectar las señales. Agudicemos nuestro oído, nuestro sentido, nuestra vista, y empecemos a pensar: ¿por qué me pasó esto? Me pasó esto a lo mejor porque estoy lejos de Dios, o no me estoy alejando, o quizá esto. Pero aprendamos, porque el Padre nos está enseñando y tiene la disposición de enseñarnos, porque dice la palabra: el Señor le enseña a los que lo quiere, a los que los considera. Imagínense lo importante que usted es para Él, que lo está considerando y le está enseñando. También en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. El Señor es muy orgulloso de los jóvenes que están siguiendo el Evangelio, que lo promueven, que predican su palabra, que le trabajan al Señor. Y ustedes que tienen más edad, que son más adultos, no se sientan avergonzados ni menos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que tomen como ejemplo tanto al que es mayor que tú como al que es menor y está haciendo las cosas correctas. Tan simple como eso. El Señor está pidiendo un llamado de atención solamente para que tú rectifiques tus caminos con todo el amor, como el Padre disciplina al Hijo. Y te dice: ven, vuelve, no te vayas por ahí, porque por ahí te vas a dañar. Solo necesitamos poner un poco más de atención. También en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Cuando tú entregas tu corazón al Señor Jesucristo, o estás en proceso, que no te dé vergüenza en decirle al mundo: yo me volví evangélico, yo me volví cristiano, yo me volví de fe en Dios, yo predico su palabra. Que sea un orgullo para ti. Ten fuerza, porque el Señor está contigo. El Señor no te va a dejar de lado. Que sea lo más lindo que te esté pasando en la vida, sobre todo si has sufrido harto como yo, o como muchos más que yo.
que se han buscado un sufrimiento o una vida difícil porque hicieron mal las cosas. Ten consideración de que el Señor va a estar contigo y te va a ayudar mucho. Te lo digo de todo corazón, querido hermano y hermana. También en Hebreos capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El orgullo, miren, de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él llevó una vida en perfección, agradando a Dios desde el principio, nuestro Señor Jesucristo dio todo por nosotros. Su sacrificio en la cruz, su sangre derramada para limpiar nuestros pecados, para crear un pacto de fe entre Dios Padre y nosotros. Él hizo ese sacrificio para que tuviéramos paz, la paz del Señor, el perdón del Señor con la humanidad, pudiéramos vivir tranquilamente. Pero el Señor vuelve por su iglesia. Atentos, queridos hermanos. En 1 Juan también, capítulo 5, versículo 13, le escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La vida eterna que nos promete Dios está ahí. Solo necesitamos estirar la mano, poner el corazón y poner la mente, y se resolverá. Y empecemos a agradar a Dios. También en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Imagínense la cadena que debemos tener de la virtud al entendimiento, del entendimiento al dominio propio, constancia, perseverancia, luchar. Las cosas, querido hermano, aunque son difíciles, uno tiene que ponerle ganas. Igual si tú, hermano o hermana, que están más alejados de Dios, dice, ora por mi familiar, ora. Nosotros como cristianos, como hermanos más de fe que estamos, lo vamos a hacer. Pero Dios quiere que tú también tengas una relación con Él, que tú le ores, que le pongas actitud, que le pongas intención. Tú también eres un hijo de Dios. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. No tengas temor, porque con la fe se va el temor. Ten ganas de salir de donde estás. Si es que estás en un lugar donde no te sientes cómodo, la oscuridad te está abrumando, el Señor te está esperando para que tú vuelvas. También en Juan capítulo 7, versículo 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Imagínense, yo creí en nuestro Señor Jesucristo. Yo viví una vida muy descarriada desde muy pequeño. Y hoy corren ríos, siento los ríos que corren de mí, de agua viva. Ayer predicando en la iglesia, logramos incluir a alguien que era alcohólico, con los hermanos trabajando en equipo. Logramos que él viniera a la iglesia. Y eso fue los torrentes de agua viva que empiezan a correr en ti cuando tú te comprometes con el Señor y le empiezas a trabajar. Es ahí donde cambia, donde ves los cambios en ti, donde ves lo que estás haciendo, lo hermoso que se está realizando.
Se lo digo de todo corazón, hermanos y hermanas. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Imagínense, con tan solo tener fe en nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él somos salvos. Ya somos salvos porque tenemos fe. Ese es el principio, el primer paso, después del arrepentimiento y el perdón a Dios. La fe es el camino. Ese es el camino que deben tomar todos mis queridos hermanas y hermanos. Se los digo de todo corazón. En Juan capítulo 6, versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien le envió. Le respondió Jesús, porque el Señor Jesucristo vino a darnos un ejemplo como nosotros debemos ser en día a día. Tratar de poder imitarlo lo mayor posible. No imiten malos ejemplos, malas conductas de personas negativas. El mejor ejemplo que pueden imitar es el del Señor Jesucristo, porque Él es una persona, bueno, aparte de ser el Hijo unigénito de Dios, Él es el ejemplo máximo que debemos seguir. Eso vino a darnos una muestra de la calidad de ser humano que debemos ser. Y no estamos lejos, queridos hermanos y hermanas. Basta de querer hacerlo. También en Marcos, capítulo 11, versículo 23, le aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá y lo obtendrá. Es así de contundente la fe. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 3, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Miren, queridos hermanos y hermanas, debemos dar las gracias. Y es la fe, la que dar gracias con fe de todo lo que nos sucede. Dar gracias con fe de cada cosa que tenemos, de un techo, de comida, de tener ropa para poder abrigarnos, de porque están bien nuestras familias, porque tenemos bien a nuestras mascotitas, porque tenemos bien quizás a nuestros amigos queridos, nuestra familia que nos da la vida. Todos son nuestros hermanos. Todos nacimos de Adán y Eva. Y nuestro prójimo es nuestro hermano. Debemos dar gracias por todo eso. De poder compartir un lindo momento con nuestros seres queridos. De toda la celebración bonita que tenemos, buen recuerdo de nuestras vidas. También en Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Porque el Señor ahora vive en mí, como dice acá el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Gálatas. El Señor vive por mí y vive en mí. Y Él reina en mí. Cuando yo estaba perdido, pensando que comprando cosas, drogas, alcohol, vicio, y vivía en esa fiesta, eso era ser feliz. No es ser feliz,
Eso es un tormento cuando termina eso. Eso es un calmante. Es un engaño. Es un disfraz. Pero el Señor cuando vive en ti, ahí realmente tú empiezas a decir, qué hermosa es la vida con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo he perdido? Y para los que no han perdido el tiempo y llevan más viviendo con el Señor Jesucristo, intensamente, en amor, en fe, muy ejemplares todas esas personas. Los felicito a todos. Y a los que no, los invito a integrarse. Los invito a vivir esta experiencia hermosa que les va a cambiar la vida. También en Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. El Señor resucitó al tercer día. Dios nos pide que creamos en la resurrección de los muertos, en que nosotros estaremos resucitados cuando Él venga a buscar su iglesia. Él venga acá, cuando todos estén sufriendo porque no lograron arrepentirse, Él buscará su iglesia. Pero Él quiere que todos se arrepientan y vuelvan con Él. Si fuésemos todos, sería más hermoso para Dios porque nadie tiene las puertas cerradas. Al contrario, el Señor tiene miles de invitaciones para ustedes. Tomen la suya, guárdenla, medítenla, intégrenla en sus vidas. También en Juan capítulo 20, versículo 29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que han visto y sin embargo creen. Imagínense, algunos en esos tiempos, cuando el Señor Jesucristo estaba vivo, lo vieron y creyeron. Pero nosotros, nuestras generaciones, creemos en Él. Pero también lo hemos visto, porque ha obrado en nuestras vidas. Nos ha cambiado, nos ha ayudado, nos ha sanado. Quizás no lo vimos con los ojos, pero lo vimos con el Espíritu. Lo vimos con las acciones. Mucha gente que me conoce, jamás en su vida quizás pensó en verme con esta devoción a Dios, con este amor, con esta actitud, con esta intención. Vean mi ejemplo, queridos hermanos y hermanas. Eso es el Señor está obrando en mí. También Lucas capítulo 8 versículo 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Imagínense cuántos versículos nos muestran que cuando nuestro pariente está enfermo, creamos en nuestro Señor Jesucristo. Aparte de hacer todo lo correspondiente, de llevar a nuestro pariente al hospital, a veces el Señor Jesucristo enviará a sus ángeles para que ayuden a ese pariente cuando lo estén operando. Pero ustedes tienen que estar ahí en oración. Todos los seres queridos, que una cadena de oración y orándole al Señor. Y el Señor los escuchará y mandará a sus ángeles doctores a operarlo y a sanar. Porque Dios envía a sus ángeles para protegerte, para cuidarte, para ayudarte. También lo podemos ver en Mateo capítulo 21, versículo 21. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió el Señor Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. También lo podemos ver en Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Porque nosotros tenemos que sentir lo que el Señor Jesucristo siente. Las sensaciones que Él nos entregó. Cuando le molestaba que los que tenían hambre sufrieran hambre.
Cuando Él veía a los que no tenían fe, todas las sensaciones que Señor Jesucristo, alimentarlos de fe, al que está débil en espíritu, llenarlos con el Espíritu Santo de Dios, orando por Él, fomentándole a que vaya a la iglesia. Hermano y hermana, si no van a donde voy yo a la iglesia, vayan a donde está cerca de sus casas. Vayan a la casa de Dios a sentir la presencia del Espíritu Santo, a disculparse con Dios. Es muy hermoso ir ahí. Vayan a vivir la experiencia día tras día y verán cómo su vida mejora. Se lo aseguro, queridos hermanos y hermanas. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Porque por eso debemos siempre tener la humildad los pies en la tierra, la humildad integrada con nosotros. Nunca subestimar a nadie. Y si usted teniendo un gran cargo en la iglesia, en algún lugar, en alguna institución, no atropelle al más débil. Considere que todos somos hijos de Dios, que todos somos iguales. Un cargo no te da más importancia. Un cargo no te hace ser mejor que el otro, sino que un cargo te hace tener una responsabilidad mayor. Quizá un corazón más grande, una capacidad de ayudar más grande. Quizá esa es la reflexión que Dios nos invita a tener. También en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Sobre todo a los de la familia de la fe, y también a todo el mundo, a todas las personas. Ayudemos, no cuesta nada, queridos hermanos y hermanas. Es muy importante ayudar al prójimo. También en Romanos capítulo 5, versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así, en esta ocasión, queridos hermanos y hermanas, los despedimos. Que Dios los bendiga a todos, los encamine y los acompañe. Ojalá puedan integrar su fe en su corazón, en su vida, poder reconciliarse con Dios. Y yo creo que muchas personas lo van a lograr. Tengo fe en ustedes también, queridos hermanos y hermanas. Los invito a conversar con Dios, a ver la opción de arrepentirse de sus pecados, de buscar el perdón de Dios, de pedir perdón a Dios por todo lo malo y volver a los caminos del Señor. Que Dios los bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. Que estén muy bien y que la paz del Señor los acompañe. Nos vemos hasta la próxima. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí, Señor.